y yo les voy a leer una frase. No te equivoques, soy una niña. O podríamos leerlo al revés, no te equivoques, soy un niño. Vamos a abordar la situación que viven algunos niños transexuales aquí en Euskadi y también sus familias. Nos lo van a contar en primera persona porque les queremos preguntar, ¿se nace transexual o es un periodo de tiempo que se puede, en el que se puede experimentar esto? Si hablamos de tiempo, ¿a qué edad se es consciente? ¿Se puede ser, y puede ser un tránsito distinto en cada persona? ¿Cómo se afronta en los colegios? ¿Está nuestro sistema educativo preparado? Y en las calles, ¿estamos nosotros preparados? ¿O se sigue hablando de tabúes? ¿Se sigue hablando, no sé si, de barreras que aún no estén superadas? Vamos a hablar con niños, con niñas, con sus familias, pero también en Ahora la Grada opina. Fíjense lo que nos decían antes de entrar en nuestro plato. ¿Transexuales de pequeños? No, pues yo no lo veo. Yo no lo veo porque a edades tempranas no me parece que sea correcto, y cuando ya hay una edad donde pueden las personas tener una orientación más definida del tipo de sexo, pues yo creo que sí. Pues oye, si nacen así, ¿qué se va a hacer? No van a ser los niños toda la vida desgraciados. Si a mí un nieto que sale homosexual o transexual o lo que sea, transexual no, porque ya se ha visto bien de momento, pero si sale homosexual, que todavía no sabes porque son de 14 y 16 años, pues si sale el que sea feliz de la manera que ha de ser. No lo entiendo, como es natural, yo no lo siento. ¿Cómo voy a entender si no lo siento? Las personas que lo sienten, pues tendrá que ser así. Quiero decir, lo mismo que respeto, pues una persona que sea esquizofrénica. No lo entiendo, pero lo es. Pues lo mismo me parece esto. Yo creo que esto desde luego no es una opción, es un capricho, es una cuestión de identidad. Y sí que la verdad me gustaría escuchar a los padres, a las personas que han pasado por ahí, porque tiene que ser algo muy duro y que si no lo vives no lo entiendes. Pues es lo que queremos hacer, ayudarles a entender esa situación que han vivido las personas que nos acompañan. Esas personas que hemos visto, la grada, está aquí en nuestro plató y veremos si a lo largo del programa van entendiendo, van conociendo, van poniéndose en la piel de quien ya nos acompaña. Voy a presentar a nuestros invitados de la tarde. Tenemos un grupo de expertos que nos van a ayudar a analizar todos estos elementos. Está Arkaitz Ibarzábal, que es abogado, Arratsaldeon. Muy buenas tardes. Está Ana Ramírez, que es sexóloga. Bienvenida. Y Aingeru Mayor, presidente de la Asociación de Familias de Menores Transexuales Crisalis Euskal Herria. Arratsaldeon, Aingeru. Me vais a ayudar porque vamos a hablar de muchos asuntos que son delicados, que quizás desconocidos para muchas de las personas que nos estén viendo ahora, pero quien mejor nos va a explicar de qué estamos hablando cuando hablamos de transexualidad infantil son las personas que voy a saludar ya. Me cojo la chuleta porque sois muchos. Tenemos a Nayane, Arratsaldeon. Nayane ha venido con su amacho, Nerea García. Arratsaldeon. Ha venido Leo también con su ama, con Mónica García. Arratsaldeon. Y ha venido Miquele y Luis, que son padre e hija. Bueno, pues aquí están ya, que ya les voy a adelantar que Miquele nos viene con dotes para hacer documentales. Luego les cuento. Pero me gustaría antes de nada que me explicarais de dónde vienen vuestros nombres. Nayan, empezamos por ti. Yo tengo una amiga en mi clase, ¿no? Y pues de ese nombre yo estaba muy feliz con mi amiga, me gustaba mucho estar con ella. Y de repente pues un día me gustó, yo quería ser una niña y me preguntaron a ver cuál quería ser mi nombre. Y yo dije Nayane y me preguntaron por qué y yo dije pues ese porque me gusta mucho ese nombre. ¿Y es tu nombre? Nayane, un nombre precioso. Vamos contigo, Leo. Pues yo estuve buscando nombre durante bastante tiempo, pero los dos que más me gustaron fueron Leo y Mateo. Y Mateo se lo había pedido a mi hermana para su hijo y bueno, pues Leo. Vamos, que vas con previsión, ¿eh? Sí. La primera. Por si acaso. Y al final te quedaste con Leo. Bueno, vamos contigo, Miquele. Pues la verdad es que yo no estuve mucho pensando en mi nombre. Es como una pequeña modificación del nombre que tenía antes. Y la verdad es que me gustó mucho porque era
toque que faltaba. Bueno, pues aquí están y muy bien acompañados por sus padres. Nayane, voy a empezar por ti. Me decías, estoy muy nerviosa. No, tú estate tranquilísima. No sé si está más nerviosa Nayane o su amacho. Nayane, sí, dice que sí. Nayane tiene 9 años, es toda una pionera porque fue la primera menor de Euskadi en acudir a la unidad de género. Y hasta los 5 años, nos lo ha contado antes, bueno, se llamaba Nayer. Pero desde muy pequeñita tenía claro que ese era el nombre que le gustó y que quería jugar con muñecas. Y con quien quería estar era con las niñas. Nayane, sí. Sí, pero mis amigas, pues yo iba con ellas, ellas estaban jugando a la comba, ¿no? Yo iba al patio con ellas y no me dejaban jugar porque me decían que yo era un niño. No me dejaban jugar con ellas. Y tú eres una niña. ¿Y cuándo se lo dijiste? ¿Se lo explicabas? Sí, siempre se lo explicaba, pero no me entendían. ¿Cómo se lo explicabas? Diciendo, yo soy una niña, no me gusta que me tratéis como un niño. A mí me gustan las niñas y yo quiero jugar con vosotras, me gusta estar con ellas. ¿Y ellas qué te decían? Pues que no querían estar conmigo porque yo era un chico. ¿Se metían contigo? ¿Y cómo reaccionabas ante eso? Pues muy mal, yo siempre cuando iba a mi madre me buscaba y yo iba llorando todos los días. Porque Qué duro. no me gustaba. Qué duro, Nerea. ¿Cómo se afronta eso? Pues lo que hicimos nos costó también mucho verlo. Ya también lo decía en el cole, nos lo decían nosotros. No ¿Con cuántos años? No sabíamos qué pasaba, no sabíamos de esta realidad, ni idea. ¿Y con cuántos años? Nayane tiene ahora 9 años. Sí, pero Nayane desde se expresa, con juegos, dibujos, desde que empezó a hablar ella a su manera nos lo fue comunicando. Os lo decía. Pero claro, nosotros no sabíamos esta realidad, no conocíamos nada. Y entonces no le hacíamos caso, le decíamos, no, tú no puedes ser una niña. ¿Cómo vas a ser si tienes un pene y tal? Entonces, claro, ya sí que se frustraba. Le hemos dicho cosas muy duras. ¿Cómo se afronta esto? Pues, te digo, ha sido muy duro. O sea, lo que cuenta ella luego que hemos tenido que ir pasando, tal, pero ante todo lo primero fue nosotros. Aceptarlo. ¿Cómo aceptar que deseábamos tener un niño y que nuestro niño cuando empieza a expresarse nos está diciendo que ¿Qué no? pensáis? Pues que son cosas de niños, cosas de lógico, críos. cosas. Al principio además nosotros no somos de... Puedes jugar con lo que quieras, o sea, en ese sentido no había ese problema, pero ya no era más juego, era más... Quería verse, necesitaba tener un pelo largo, necesitaba una falda, íbamos a comprar, iba a la zona rosa, necesitaba... Todo lo que ella quería era la zona rosa. El azul, en ese momento la empezó a rechazar, pero no sabíamos qué pasaba, entonces... Lejos de vuestra mente pensar que Nayane era Nayane. Esto yo se lo voy a preguntar a nuestra experta sexóloga. ¿Esto cómo se afronta? ¿Cómo se asimila por parte de unos padres y cómo se les explica, Ana? Claro, la situación es compleja en el primer momento, ¿no? Ante el asombro, ¿no? Ante, sobre todo hace 4 años, ¿no? Que empezamos un poco nuestra relación. En aquel momento la transexualidad infantil era un tema que no existía en la calle, ni no era algo común, ¿no? Yo creo que en estos años también ha habido mucho cambio. ¿Cuál es el papel de la sociedad y el papel de las familias? Pues es acercarnos a las criaturas pues desde quiénes son, no tanto lo que quisiéramos nosotros y nosotras que fueran, sino entendiendo cómo es cada uno y cada una, ¿no? Dejándoles expresarse como son y acompañándoles en ese camino. ¿Con qué dudas llegan los padres? La duda, la primera es qué ha pasado, qué pasa aquí, y luego yo tengo una culpa y yo creo que es algo que muchas familias lo dan así como, ¿qué he hecho yo? ¿En dónde me he equivocado en esta educación para que a mi criatura le pase esto, ¿no? Pero no es una cuestión de educación. Evidentemente, claro. Es una cuestión genética. Es una cuestión de identidad. Todas nacemos, hombres, mujeres, pero la manera en la que cada cual descubre su identidad sexual es diferente, cada una tiene su camino, ¿no? Como ha dicho Nerea, pues a partir de los 2 años, cuando ya tienen capacidad de expresar lo que sienten, son capaces de decir, ¿no? Bueno, esta es la realidad de Nayane, puede haber otros niños y otras niñas que no sea así, ¿no? Pero yo creo que el papel del adulto es acompañar a esa criatura y escuchar, ¿no? Estar presente, acompañarle en el sentido de no negar sus gustos, sus preferencias, y bueno, y poco a poco, pues... Ir ayudándole. Nayane, tú imagínate que hay un niño o una niña que ahora mismo te está viendo y dice, es que eso es lo que me pasa a mí.
¿Tú qué le dirías? Que sean fuertes, se lo digan a sus padres y que luchen para que sean ellos mismos. Pero cuando tus padres tampoco te creen porque dicen, ay, es que esto es de niñas, o esto es de niños, esto es que eres muy pequeñita. Eso no me gustaba, no, eso es mentira. Las cosas, hay niños que le gustan cosas de niñas y niñas que le gustan cosas de niños. Bueno, a mí me gustaría preguntarte también, vosotros al final entendéis qué es lo que pasa y cómo lo comunicáis a vuestro entorno. ¿Fue una situación sencilla? Nos costó entenderlo, porque ya te digo que sí que gracias a que encontramos a Ana y tal, y ya te digo, pero antes de eso era el vivir con ella el día a día, que ella seguía insistiendo de mil maneras. Llegó un punto que sí que ella ya dijo algo bastante grave, como que tenía ganas de morirse porque no podía ser una niña. ¿Con cuántos años dijo eso? Con 4 años. Y ahí fue cuando yo hice que se lo dijera a mi marido y a mi hija mayor, que estábamos todos en casa, pero me lo dijo a mí y se puso a llorar como una magdalena. A partir de ahí fue como que ella fue a informarnos, pero por todos los lados, ¿no? Y en el cole tuvimos que hacer grandes trabajos, la verdad que estaban todo el mundo perdido. El mayor esfuerzo, el mayor trabajo. ¿Perdón? ¿Con quién hubo que hacer el mayor esfuerzo, el mayor trabajo? ¿Con Sí. los profesores, con los alumnos? Con los alumnos nada, absolutamente nada. Fue maravilloso y ¿Sí? luego si me dejas te explico un poco Claro, cómo lo hicimos, ¿no? por supuesto. Con los niños nada, fue fantástico. Con la profesora tampoco, porque sí que yo desde el principio era su nueva tutora que iba a tener y le dije que algo pasaba con mi niña, que bueno, entonces mi niño, que me estaba pidiendo mucho rosa, todo para la zona rosa, pero ya veíamos que ya era más de lo normal, que ya en el tiempo no paraba. Y la profesora sí fue testigo de eso. Lo que vivía la profesora luego nos íbamos contando y ahí hubo una conexión entre ella y yo porque para saber si solo lo veía yo o solo lo veíamos mi marido, mi hija y yo, O o también también la profesora. Y la profesora lo vio. Perfecto. Pero el colegio tampoco fue fácil. O sea, tuvimos que ahí hacer un trabajo con la profesora, con dirección. Claro, en dirección pensaban que iban a ir todos los padres cuando supieran de esto, a porrearle la puerta, tirarle... O sea, miedos que habíamos superado nosotros, como padres, como hermana, como ella, miedos que habíamos superado a pensar que íbamos a salir a la calle. En el colegio nos los empezaron a transmitir otra vez, porque es que esto no puede ser, esto tal. Y claro, la necesidad nuestra fue ver que ella lo único que pedía, lo único que necesitaba, es que todo el mundo la viera tal y como ella se veía. Porque los únicos que no lo vemos es el resto. Ella lo tiene claro o lo ha visto claro desde el principio. Y ahí cuando dices, ahora tenemos que volver a luchar, ¿se te cae el mundo encima? Que sé que sacar fuerza te llevas disgustos, ¿no? Defraudas y dices, jolín y tal, pero como es tal la fuerza que te da tu hija de la lucha, de que tú vas a hacer todo lo posible porque sea feliz, tienes tanta fuerza que al final hablas con el corazón y como hablas con el corazón al final todos te entienden, ¿no? O sea, para nadie es agradable estas situaciones, ¿no? Pero no es agradable porque no las conocíamos. Claro. Porque si a mí me hubieran educado con esta realidad, no hubiéramos pasado todo eso que habíamos pasado. Una realidad desconocida. Tú me decías, si me dejas, te cuento cómo lo hicimos. ¿Cómo lo hicisteis? Pues una vez que ya preparábamos al profesorado un poco, dirección y tal, pues se nos ocurrió a la profesora Mila y a mí, que se nos ocurrió pues eso, que pues hacer un cuento para explicárselos a los niños, porque ya íbamos a dar el paso, ya no podíamos esperar otro verano más y tal. Y entonces la profesora escribió un cuento súper bonito de una niña que iba a un monte, pero decía mucho por qué no podía ser niña, pues porque tenía genital, le decían todo lo que veía por el bosque, un enanito que salía, un árbol, lo que sea, le decían por qué no podía ser una niña, porque no puedes, porque tienes el pelo corto, porque tienes pene, porque tienes voz de chico. En el cuento ella quiso expresar eso y nos dimos cuenta, madres que ya estábamos en ello, pues Eva Witt, que fue fundadora de Chrysalis Estatal, ¿no? Que fue la fundadora, y unas cuantas madres que nos conocimos, pues les conté el cuento y les pareció que era un poco, que marcaba algo que no era así, que lo que somos está aquí. Y sin más, me senté mirando a Nayane y escribí así rápidamente. ¿Y lo escribiste? Escribí rápidamente un poquito, en resumen, en lo que estábamos pasando y a quién se lo estábamos contando. Eran niños entonces de 5 y 6 años. Y entonces es cuando escribes ese cuento. Escribimos el cuento, la profesora pone fotos, o sea, se hace un cuento bonito, ¿no? Muy bonito, pero era eso, el principal. Para poder contarle el cuento a los niños,
tuvimos que hacer una reunión con los padres de ambas clases, ¿no? De A y de B, porque son con los que ya trataba más. Y ahí, pues, les contaron... Bueno, perdón, que se me ha ido. Hicimos un encuentro con los padres 2 días antes del cuento. ¿Cómo fue ese encuentro? Pues mira, íbamos muy nerviosas, Ana también me acompañó, estuvo la profesora, estuvo directora también incluso, y la verdad que los padres se sorprendieron bastante porque no imaginaban, pues no se imaginaban, sí que veían cosas pero no imaginaban, ¿no? Y hicimos la reunión, fue de 1 hora más o menos así de duración, simplemente contando lo que estaba pasando con Nayane, lo que nos venía contando desde que empezó a hablar, ¿no? Y entonces, bueno, fue, la verdad, la intención era, yo sí que dije bien claro, o sea, no se trata de que entendáis, o no quiero que comprendáis todo el mundo, que podáis entender lo que está pasando, pero sí pido, por favor, respeto hacia mi hija, porque no iba a tolerar nada de insultos. Cuéntame, de repente un día es Nayer y otro día es Nayane, de un día para otro, y ahí no pasa nada. Hablamos con los padres para cuando fueran los niños a contar que de repente Nayer ya no era Nayer sino Nayane, hablamos con los padres y ya a los 2 días, el 31 de mayo, Mila, que era la profesora, leyó el cuento a las 2 clases. Ahí yo no estuve, eso igual lo podía contar un poco más Nayane, pero sé que acabaron los niños muchos emocionados, llorando, muchas niñas decían, yo ya lo sabía, ya la veíamos, mira ya la contenta está notábamos. Nayane, mira cómo se sonríe. Sí. Bueno, Nayane ahora se sonríe afortunadamente y me alegro mucho por ello, pero permitidme un segundito porque está aquí Ghislaine, lo he dicho bien, ¿verdad? Arratsalde, muy buenas tardes. Ghislaine es la hermana de Nayane. ¿Tú cómo afrontas esta situación? ¿Tú cuando le veías a Nayane diciendo, pidiendo, yo quiero ir vestida de rosa, yo soy una niña? Bueno, pues... ¿Qué le dices? Yo al principio, a mí me pilló con 15, 16 años más o menos. Y pues yo al principio no entendía, porque era como algo surrealista para mí que no llegaba a entender. Y nada, llegó... A mí se me hacía muy duro porque al final mi hermana íbamos al mismo colegio y... me daba vergüenza, sinceramente, me daba vergüenza a la hora de llegar al colegio con mi hermana, cuando había sido un chico, de repente llegar como una niña, pues era como... No lo podía tragar y pues... Pero tú le sacabas la cara. Tú por tu hermana le sacabas la cara. Sí, por supuesto, claro. Porque se metían con ella. Bueno, tampoco yo he visto que se hayan metido con ella exageradamente. Desde el principio yo sí que noté por mis amistades y demás mucha mano abierta. Me ayudaron mucho también a ayudarle a ella, a respetarle, a todo. La verdad que yo sentí mucha ayuda por los demás. Ayuda y ella también, porque te está mirando con una sonrisa, con una carita maravillosa. Bueno, esperamos que las personas que nos están viendo en casa se estén acercando a la transexualidad infantil. Nosotros nos hemos ido a la calle a preguntarles a todos ustedes cómo ven este asunto. Se van a sorprender porque hay gente que ni siquiera había oído hablar. Vean. ¿Sabe lo que es un transexual? Sí. ¿Qué es? Pues... a ver, es una persona, es un hombre que... Uf, vaya lío, ¿eh? Sí, vaya lío, sí, es un lío, sí. No sé si son las que pueden ser, no sé, o gay o no sé, no sé decirte, no, por el término exacto no te sabría decir. Sí, que se cambie de sexo. Las dos, mujer y hombre. Transexual, pues de 2 sexos, ¿no? O sea, que practica el sexo, los 2. ¿Que practica el sexo? No, que practica el sexo es lo que es. No sé, no te puedo decir. Que es un tío que quiere ser... que se opera para ser chica, o algo así. Y es una persona que cambia de sexo, ¿no? Transexual, pues que se viste de mujer, ¿no? Se disfraza de mujer o... Eso es lo que pienso yo, que es un transexual. Eso es un travesti. ¿A un travesti? Si yo le digo que es una persona que nace, por ejemplo, mujer, pero que se siente hombre, por ejemplo, que puede haber niñas, sí, pues que tengan pene. Ya. Bueno, no. No. ¿Qué lo considera antinatura? Sí.
Antinatura puede ser muchas otras cosas, yo creo, pero eso no me parece que sea antinatura, eso me parece que es un problema y bastante serio para los que lo sufren. En su día, pues podía, sobre todo por el que dirán, la gente, eso te coartaba mucho, pero hoy todas estas cosas yo creo que las tenemos más o menos asimiladas. Bueno, está claro, no lo sé, que nos falta educación, nos falta conocimiento. Mientras estábamos viendo el reportaje, aquí hemos oído unas carcajadas, pero unas carcajadas de un hombre que se viste de mujer. No, señora, está usted equivocada, estamos hablando de otra cosa totalmente distinta. Aingeru, nos falta mucho camino por hacer. Falta conocimiento. De hecho, bueno, yo escucho las respuestas y las preguntas que se están haciendo ahí y, bueno, no sé si reírme o echarme a llorar. Y lo que entiendo que hay detrás de esto es una falta grandísima de conocimiento. De hecho, hasta hace casi nada, la realidad de la que estamos hablando era impensable. Es decir, no se hablaba, no se conocía, ni siquiera teníamos capacidad de pensarla. Hoy en día la podemos pensar, la podemos comprender, la podemos explicar. Y en realidad no estamos hablando tanto de si alguien es o nace transexual. Lo que estamos hablando es de si alguien es o nace niña o niño. En realidad lo que estos niños y estas niñas están enseñándonos es que se puede ser niña y se puede ser niño de muchas maneras y que a veces en el momento del nacimiento, mirando a los genitales, presuponemos algo que en lo que estamos equivocados. Y esto que se da en 1 de cada 1000 nacimientos, pues esta es una realidad también de la que conocemos muy poco y por supuesto necesitamos socializar este conocimiento y necesitamos educación y necesitamos que de esto, entre otras cosas, se hable en las aulas y que los niños y niñas de hoy en el futuro sean adultos que conozcan esta realidad como otras muchas. Nosotros hemos querido visitar lo que hemos dado en llamar la zona de la transexualidad. Es la unidad de género del Hospital de Cruces. Es el lugar al que llegan casos como el de Nayane, como el de Leo o como el de Miquele. Nuestra compañera Rebeca Jimeno ha estado allí. Itxaso Rica, tú eres la endocrinóloga pediátrica de esta unidad de género del Hospital de Cruces. Es la única que existe en todo Euskadi, ¿no? Sí, es la unidad de referencia, tanto para transexuales adultos como para menores transexuales. Este es el lugar al que acuden esas familias y menores transexuales que supongo que llevan años sufriendo sin saber qué hacer. ¿Qué es lo que les inquieta cuando llegan aquí? Yo creo que sobre todo han estado más inquietos antes. Una vez que llegan aquí ya están en un medio en el que se les informa, se les acompaña, se les explica un poco cómo va a ser el futuro, qué podemos hacer para ayudar a esos niños y entiendo que se tranquilizan. Esa ayuda la encuentran aquí, en esta unidad de identidad de género, y aquí también comienza un proceso que es largo. Sí, es un proceso largo. Primero, bueno, pues valora un especialista en psicología, en salud, para ver que son niños que por lo demás son niños sanos, que no tienen ningún otro problema. Se les asesora, se asesora a las familias en cómo enfrentarse a esta situación, que no es una situación sencilla. Y bueno, pues cuando ya llevan un tiempo con un control psicológico y si está todo de acuerdo con que sea un menor transexual y cuando llega a una edad, pues la psiquiatra infantil le pasa para que le veamos en la consulta de endocrinología. Itxaso, cuando ya está claro que se trata de un caso de transexualidad, aquí en esta unidad de género, esos niños pueden recibir el tratamiento de bloqueadores o inhibidores de hormonas. ¿En qué consiste ese tratamiento? Cuando un niño ha empezado con la pubertad, si no hacemos nada para evitarlo, pues su cuerpo va a ir cambiando. Se va a ir haciendo el cuerpo de una mujer o el cuerpo de un hombre. Y eso depende de las hormonas sexuales, en cada caso de las hormonas femeninas o de las hormonas masculinas. Con estos bloqueadores lo que se hace es frenar la función hormonal, tanto en los niños como en las niñas, con lo que se para el desarrollo de la pubertad. ¿El efecto es reversible? Esta medicación tiene un efecto reversible. Es eficaz, porque la hemos usado durante muchos años en otras situaciones clínicas, es eficaz frenando la pubertad, primero. No tiene efectos adversos importantes, tiene la incomodidad de que es una inyección que se pone mensualmente en el centro de salud, la suelen poner las enfermeras, y el efecto es reversible. Si por lo que fuera hay algún cambio en la situación de ese niño, le quitamos esa medicación y su desarrollo puberal, el suyo propio, sigue progresando. Itxaso, no sé cuántos niños actualmente aquí en Euskadi están recibiendo ese tratamiento. Mira, en esta unidad nos incorporamos los pediatras hace 3 años. Solamente hay 2 menores transexuales en esta comunidad que están recibiendo ahora mismo bloqueadores. Hay otros que tienen otras edades, otras situaciones y que todavía no están recibiendo ningún tipo de medicación. Pero hay pocos, hay 8 o 10 niños que vienen a la consulta.
Bueno, pues esa zona cero de la Unidad de Género del Hospital de Cruces la conoce muy bien nuestro siguiente invitado, Leo. Arracha León. Arracha León. ¿Se tapa los nervios? Sí. ¿Estás más tranquilo? Sí. Que me decían, mira, me voy a acercar un poco porque, hija, entre que no oigo bien y que estoy muy lejos, me voy a poner por aquí, si te parece. Bueno, voy a presentar a la gente que nos está viendo en casa. ¿Quién eres tú? ¿Quién es Leo? Es el primer niño vasco tratado con inhibidores de la pubertad, que es lo que nos han estado explicando en este reportaje. 12 años, ¿verdad? Sí. No me equivoco. Cuando tenía solo 6 años, le preguntó a su madre, mamá, ¿y yo por qué me llaman Anne? Porque yo Anne no soy. ¿Y qué es lo que le cambió la vida? Nos ha dicho. Con 10 años vio un documental. Sí. Leo, ¿qué había en ese documental? Pues era un documental que se llamaba El sexo sentido y iba sobre la transexualidad. Y cuando lo vi, pues no tardé ni un caso en decirle a mi madre, oye, mamá, que esto es lo que me pasa. Eso fue a raíz de ver el documental, pero antes, ¿tú tenías dudas? Tú decías Bueno, que yo no soy no un sabía niño. muy bien que existía. Y entonces, pues... Pero yo siempre he estado con los niños, siempre he estado... O sea, no sé, siempre he decantado más por las cosas de niños. Tú no sabías que existía, pero a ti algo te pasaba. Sí. Decías, yo, Anne, no soy. ¿Y cómo se lo haces saber a Mónica de una manera? O sea, dices, yo en cuanto vi el documental dije, eso es lo que me pasa a mí. Pues la verdad es que ella sabía más que yo, porque ella fue la que me puso el documental y todo, y ella ya se había informado mejor. ¿Tú sospechabas algo? Sí, la verdad es que sí. ¿Cuándo empiezas a sospechar? Bueno, la verdad es que el tema de la transexualidad es algo también, pues como dicen un poco, como han hablado todos, ¿no? Que es algo que no se conoce. Yo conocía a personas transexuales adultas, pero es verdad que pensaba que era algo más en la línea de la homosexualidad. Es decir, cuando uno llega a una etapa de la adolescencia o cuando ya empieza a tener ese tipo de sensaciones un poco, pues entonces se podría llegar a definir, ¿no? Entonces, ¿Y tú qué pensabas, que era gay? Yo la verdad es que yo pensaba que era homosexual. De hecho, recuerdo una conversación con una amiga mía en Madrid, pues cuando Leo podía tener tranquilamente 4 añitos, una cosa así, ¿no? Y yo les comenté, pues el fin de semana que viene voy a venir con mis hijas, Nagore, que es la mayor, y les decía con Anne, que le decía que apunta a muchas maneras. Además me acuerdo que les dije que pensaba que era lesbiana, si no es que es transexual. O sea, yo ya en ese momento sí, no conocía la posibilidad o que a lo largo de la infancia uno pudiera sentirse del sexo opuesto al que se le había diagnosticado o se le había dicho que era al nacer. Y entonces lo que estaba era como muy atenta. La verdad es que estaba muy atenta a todas sus exigencias. Para empezar, Leo, tú decías, es que no sé lo que me pasa. ¿Cómo voy a explicar lo que me pasa si no lo sé yo? En el cole, ¿qué es lo que ocurría? ¿También tenías la misma sensación? No, en el cole la verdad es que pues me da un poco igual, porque yo siempre estaba jugando al fútbol con todos los amigos y bueno, pues entonces en el cole era como que siempre estaba más con los chicos y como jugaba al fútbol, pues casi... ¿Tú al fútbol? Sí. Tú lo tienes muy claro ahí. A mí dejarme jugar, aunque sea Anne, me da igual, yo quiero jugar al fútbol. Es más, y solo ponían una sola norma para jugar al fútbol. Si juegas hoy, juegas todos los días del año. Ahí estás. Ahora has cambiado de equipo. Sí. Ahora has cambiado de equipo. Sí. Oye, hay gente que dice, ¿y ahora dónde se cambia en el vestuario? Pues, ¿Te lo han puesto fácil? Bueno, pues ahora lo que hacemos es como, pues para gimnasia y así, lo que hago es me voy yo 5 minutos antes a la ducha, me ducho, salgo y ya me voy antes que ellos al patio. Bueno, y todo, ahora Leo, tú llegas a tu clase y no hay ningún problema. Todos los niños, todos tus compañeros, tus compañeras, eres un niño más de la clase, pero hasta llegar ahí, no sé si ha tenido que llover y llorar mucho. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito, sí. Pasó unos meses un poco duros, que de hecho fue un poco el detonante de, pues también un poco como Nerea con Nayane, ¿no? Nosotros siempre hemos dejado ser. Con respecto al fútbol voy a contar una pequeña anécdota, porque sí, adelante. Sí, cuando él cambió de colegio en cuanto empezó primero de primaria, y yo recuerdo que
hasta esa fecha siempre ha vivido con uniforme, con su faldita y tal. Y recuerdo que el primer día iba vestido con su equipación del Barça que le había regalado su amoñi y llegó a casa muy disgustado porque decía que no podía jugar al fútbol, le decían que no podía jugar al fútbol porque era una niña. Y entonces llegaba muy enfadado, ¿no? Y de hecho el tercer día me llamó la profesora y me dijo que había intentado pegar a algún niño porque no le dejaban jugar al fútbol. Él no comprendía cómo... ¿Por qué? ¿Por qué, no? ¿Por qué? Si yo hasta ahora he estado jugando al fútbol y he vestido como me ha dado la gana y tal, ¿cómo es que ahora llego a un sitio nuevo y me marcan esta diferencia? Que te sacaban de tus casillas, Leo. ¿Y tú ahí qué haces? Momento zen. Voy a estar tranquilo y voy a explicar lo que pasa aquí. Sí, y al final pues conseguí que me dejaran jugar al fútbol. Ay. Bueno, pues que sepáis que hay mucha gente que os está viendo, que ya tiene una edad, y me voy por aquí a hablar con Ares. Arratsaldeon, Ares, muy buenas tardes. Que tienes 44 años. Sí. Me has dicho, no lo digas, se me ha escapado. Bueno, se me ha escapado. ¿Y hace cuánto que dijiste al mundo, hola, yo soy un hombre? Bueno, decirlo al mundo, empecé a decirlo con 3 añitos en casa. Lo que pasa que, claro, eran otros tiempos y tuve que aprender a callarlo y asumirlo por dentro, que iba a pelear a mi manera y sin decirlo al exterior. Empezar el proceso, ya cambios, o sea, hormonal, cirugías, empecé a los 32. ¿Tarde? Tarde, muy tarde. Por eso cuando veo las familias, los niños y las niñas, no dejo de emocionarme. Antes me ha escapado una lagrimilla con Ayane, porque es que no puedo dejar de emocionarme ver esto. Es increíble. Es lo que hubiera escrito para ti. Lo que hubiera querido para mí, obvio. También es verdad que en otros tiempos mis padres eran muy mayores, me tuvieron de muy mayor y también estamos hablando de otros. Tú has dicho que no lo aceptaban bien. ¿Cómo se lo dices? Yo cuando lo dije de pequeño era siempre que llegaban los reyes. Me pedían qué querías de regalo y yo decía siempre un pitilín y un escalestri. Siempre por este orden. ¿Y lo tenías muy claro? Lo tenía clarísimo. O sea, yo tenía claro que era niño. O sea, nací con vulva, pero yo era niño seguro. ¿Y ahí qué te decían? Que de lo del escalestri ya hablaremos, pero lo otro... La escalestri llegó también de mayor, que me lo regaló una amiga y ya tendría yo 25, 26 años, o sea que... Bueno, y el hecho de haber finalmente ya haber reconocido la gente, tú eres Ares, Sí. Eres un hombre, ¿en qué te ha cambiado la vida psicológicamente? ¿En qué eres una persona nueva, distinta, libre? Qué fin soy feliz. Uh-huh. Me dicen que tenemos fotos de tu comunión. Sí. Que has traído fotos de tu comunión. Ahí estamos. Que claro, vete tú a decirle a tu madre que tú querías hacer la comunión de marinero. Como para decírselo, fíjate. Con la iglesia hemos topado, mira. No te lo hubieran permitido. Hablas No. de tu madre, pero Sí. ¿y tu padre? Bueno, mi padre, la verdad que ahora tiene 88 años y cuando yo se lo dije, pues él tenía 70 y mucho, ya estaba jubilado. Y era un hombre pues también bastante recto y yo tenía como cosas así, pero dije yo a mi padre no voy a engañar. Y el día que se lo dije, se levantó, me dio un abrazo y me dijo, hijo, aquí me tienes lo que quieras. Nunca más se ha vuelto a equivocar en llamarme hijo, llamarme Ares, nunca en la vida. Y hasta el día de hoy me lleva por el pueblo con un orgullo increíble. Eso está bonito, está muy bonito, Ares. Mira, antes de entrar al programa, hemos preguntado a algunas de las personas que nos acompañan en nuestra grada, pues qué es lo que opinaban y qué conocimientos tenían de la transexualidad, también de la transexualidad infantil. Y yo le voy a preguntar a Iñaki. Iñaki, decías que no lo entendías, que igual necesitabas que te ayudaran. ¿Estás entendiendo algo más? ¿Estás metiéndote en la piel de estas personas, de estos niños? Coge el micrófono, por favor. Eso es. Entender me parece que es casi imposible. Si no se siente, me parece casi imposible. Admitir sí. Comprender un poco más, quizá también. Pero lo demás, entender, hasta ahí no llego todavía. Meterte en la piel de estas familias que Sí. dicen, Sí, oye, es que me encuentro con que mi niña de 4 años... Admirarles también. Sí. Sí, O sea que eso sí que lo estás sí. cambiando, esa opinión que tenías al principio Quizá. igual. ¿Sí? Quizá sí. Chomín, ¿y tú? Hombre, yo, pues un poco lo que conocemos en la sociedad en general, ¿no? Pues que se ve el tema de la transexualidad en edades más adultas. Por ejemplo, lo que decía el experto Ingeru, pues por ejemplo, no tenemos conocimiento de que también este proceso se daba desde tan pequeñito, ¿no? Entonces, bueno, pues, sí, lo que decía aquí el compañero, es admirable ver, sobre todo pues con los casos que hay aquí, que desde tan pequeño se tienen las cosas tan claras.
yo creo que hace falta más educación en los colegios, más educación por parte de los medios de comunicación. Todo un ejemplo es este programa, este debate que se está haciendo hoy aquí. Y sobre todo hacerlo llegar más a las aulas y en definitiva a la sociedad. Y saber que existe y que está ahí. Pues es uno de los objetivos de este programa, pero aún tenemos todavía muchas más voces que escuchar. La de Miquele, entre otras, y también que sepan ustedes que hay trabas, pero trabas también burocráticas, porque ¿cuál es el nombre que aparece en el DNI? Enseguida se lo vamos a preguntar a nuestros expertos. Será en unos minutos. Hasta ahora. Y 42 minutos de la tarde, estamos aquí ahora hablando sobre la transexualidad, sobre todo nos centramos en la transexualidad infantil y estamos aquí conociendo historias muy bonitas, como la de Nayane, como la de Leo. Enseguida vamos a conocer la historia de Miquele, pero no todas las historias terminan bien, no todas. Les voy a contar la historia de Alan. Alan hubiera cumplido esta semana 18 años, pero debido a la presión por su transexualidad, decidió quitarse la vida. Y estamos hablando con Esther Albert, que es su madre. Esther, muy buenas tardes y gracias por atendernos. Buenas nit, Gabón. Buenas nit. Un año da para pensar, para analizar, y yo te pregunto si con la vista atrás piensas que la muerte de tu hijo se podía haber evitado. Yo creo que sí. Se podía haber evitado porque durante mucho tiempo se veía venir. Desde hacía mucho tiempo que se veía venir en muchos sitios, en la sociedad, en la escuela, en los ingresos, en muchos sitios. ¿Por qué dices que se veía venir? ¿Qué es lo que pasaba? Porque Alan llevaba mucho tiempo con depresión y era como anunciando que él estaba mal y lo iba anunciando y lo iba diciendo. ¿Vosotros cómo asumíais lo que os decía, el sufrimiento que estaba padeciendo? ¿Cómo intentabais ayudarle? Nosotros con toda la ayuda que podíamos. Nosotros lo llevábamos a los médicos, lo llevábamos a los psicólogos, pero la sociedad seguía punzando y pinchando. Instituto que iba o el lugar que iba, y su transexualidad desde hacía mucho tiempo que le iban marcando. Íbamos a una tienda y él preguntar, ¿pero tú qué eres, chico o chica? Y ir por la calle y mirarle como si fuera un bicho raro. Y esto iba marcándole desde los 14 años que hizo el tránsito hasta los 17 que se quitó la vida. ¿Ese era su día a día? ¿Así? ¿Tenía que soportar? A ver, día a día en los institutos. ¿En el centro escolar? Sí, más que en los centros escolares es cuando empezó la ESO, al final de la ESO. Desde los 14 años. Lo que pasa que él lo estuvo callando, no lo supo dirigir a los demás, no lo explicaba, ni a sus mejores amigos, ni a la familia, él se lo calló mucho. O sea, bastante difícil era para él tener un rompecocos en la cabeza, como decir, ¿qué me está pasando? Como para ir explicando qué le estaban haciendo. ¿Y a vosotros os lo preguntaba? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Cómo puedo abordar esta situación? No nos lo preguntaba. ¿Se lo callaba también? No, que va, no nos lo preguntaba. Que va. ¿Vosotros acudís? No nos preguntaba. ¿Vosotros acudís a Crisalis, a esta asociación? Sí. Cuando ya llevábamos tiempo en el hospital clínico con el tema de los transexuales, fuimos a Crisalis porque en un programa de televisión, de la televisión catalana, vimos Crisalis y a la que vimos Crisalis en el programa dijimos, aquí es donde tienen que ayudar a mi hijo. Aquí es donde vimos la luz. Fue el programa y estuve 1 hora y pico hablando con Natalia de Crisalis y ahí vimos la luz. Y de hecho Alan estaba súper contento con Crisalis. ¿Y qué es nosotros seguimos estando en Crisalis. ¿Y qué es lo que se torció?
Bueno, torcido llevaba mucho tiempo, porque ya se metían con él desde que empezó a descubrir que le gustaban las chicas, que si marimacho de mierda, que si lesbiana de mierda, que insultos. Y luego iba recuperándose, tenía mejoras y luego se volvía a recaer. Pues supongo que en el último instituto que estuvo, pues se meterían con él porque querían saber qué es lo que era un transexual. Esther, querían saber qué más había. Esther, ¿y vosotros, después de la muerte de Alan, habéis hablado con algunos compañeros de Alan, de esos centros? No sé si alguien os ha pedido disculpas. En los centros, no. Nadie nos ha pedido disculpas. ¿Tú crees, Esther, que...? Y con los... Perdona. No, te decía que nadie... No, continúa, que nadie os había pedido disculpas, ni compañeros ni profesores. No, compañeros con compañeros, los compañeros que querían a Alan vienen mucho a casa, están por nosotros. Los compañeros que se supone que le hicieron daño, dicho por Alan, dicho por amigos, no sabemos ni quiénes son. O sea, ni quiero ponerles nombres, no quiero conocer, no quiero saber nada de ellos. Pero es que no son de este instituto, son de este, del otro, de la calle, Yo creo que fue ya un cúmulo de gente que se metió tanto con él. Yo lo dije ya desde un principio, cuando ya supimos lo de la muerte de Alan, que lo de mi hijo fue un asesinato social. El poco a poco, hoy este, mañana el otro, y en su última época, en el último instituto, porque fue este instituto, porque podía haber sido otro, porque gente que se metía con él y con los transexuales y con la gente que es gorda, con la gente que es flaca, con la gente que es alta. Gente de así hay en todos los sitios, en los trabajos, en los institutos, gente que tiene ganas de meterse con el pobre, con el vulnerable, con el débil, gente así en todos los sitios. Así es. Esther, y siempre pueden con el pobre y con el débil. Te voy a dar las gracias por participar en nuestro programa, por ahora, y por tu valentía. Y no solo las gracias, te voy a dar un beso y un abrazo fortísimo. Un beso. Muchas gracias. Bueno, aplauso que... La verdad es que ojalá que esto no tenga que volver a ocurrir, porque cuando escuchas esos testimonios dices, qué duro tiene que ser para familias como la vuestra. Me voy a acercar aquí porque sigo sin oírte. Miquele ya me sonríe. Miquele, ¿qué tal estás? Bien. ¿Bien? Bueno, voy a presentar a la gente que nos está viendo en sus casas. Tienes 16 años. Sí. 16. Cuando nació os dijeron a vosotros, pues nada, que habéis tenido un niño. Pero cuando ella empieza a hablar, ¿qué os dice? Pues nos dice pues que, bueno, nosotros empezamos a verlo porque a ella pues le gustan más, igual, juegos más asociados a los que son de niñas y tal. Y bueno, a veces lo dicen de una manera, bueno, probablemente nos lo digan siempre diciendo, pues yo soy una niña, ¿no? Lo que pasa es que como nosotros desde el primer momento les decimos que eso no puede ser, pues entonces lo dicen, como lo ha expresado antes también Nayane, que dicen, pues yo quiero ser una niña, ¿no? No es que quieran ser una niña, es que son niñas, ¿no? Pero lo expresan de esa manera porque nosotros les estamos diciendo que no puede ser, que eso no puede ser. Miquele, a ti, tú lo tenías muy claro, yo soy una niña, tú se lo dices a tus padres y cuando te dicen, no, es que no puedes ser una niña, ¿tú qué les dices? Pues en ese momento yo era muy pequeña. ¿Cuántos años tenías? Tendría unos, no sé, 6, 7. 6, 7 años. Supongo que, bueno, cuando empecé a comprender un poco lo que eran las diferencias entre niños y niñas, bueno, más tarde, pero... Y bueno, yo lo dije a esa edad y al principio me dijeron que no, que era imposible que yo pudiera ser una niña, que lo sentía mucho, pero que no podía. Y yo iba diciendo que quería ser una niña, entonces que quería, y como lo ha expresado mi padre. Y no solo en casa, yo lo decía con mis amigas, lo decía... ¿Y qué te decían en el tus colegio. amigas? Mis amigas siempre me han apoyado. ¿Sí? Para mí han sido el mejor apoyo del mundo, de verdad. Han hecho bueno. El 85% del trabajo que yo tenía que haber hecho, lo han hecho ellas, de verdad. Y por eso siempre yo creo que gracias a ellas y gracias a toda esa gente, porque yo hay veces que llego a encuentros y veo a gente que ha sufrido tanto que incluso me siento mal por yo haber tenido esa has tenido mucho apoyo. Claro, por todas partes y es muy importante. Y a ti cuando te lo dicen, dices que no puedes ser una niña, ¿cómo lo encajáis? Sí, bueno, aunque dice a los 5 o 6 años fue antes. Fue previo. Antes, sí.
Pues bueno, los padres en este caso, y me refiero a padres a hombres, quiero decir que en general pues solemos ser un poco más reacios, ¿no? Nos cuesta entender eso pues por muchas cosas de las que se han dicho aquí. Asociamos a la transexualidad a, bueno, pues a cosas muy peyorativas, que las hemos vivido nosotros de otra manera, ¿no? Tal como contaba Ares también. Entonces, bueno, pues cuando te dicen eso, pues la verdad es que es duro admitirlo, pero bueno, yo la verdad es que tengo detrás una gran mujer, ¿no? Como dice el dicho, y la verdad es que su madre, para eso, mucho más sensata que yo, y me ha ayudado muchísimo a estar yo aquí ahora, ¿no? En vez de ella. Y a ser fuerte y ayudarle a Miquele. La verdad es que hemos salido a la calle. Aquí en Euskadi somos pioneros. Tenemos una ley que regula la transexualidad, pero si tú sales a la calle, pues hay gente que todavía considera, y no solamente en la calle, sino también algunos tratados en algunos países, que se trata de una enfermedad mental. Si yo les digo que la legislación española considera la transexualidad una enfermedad. Hombre, pues me parece una barbaridad, pero no me extraña. Me parece que la legislación española está muy obsoleta en muchos aspectos. Ni mucho menos. Enfermos son los que piensan así, yo creo. Fatal, no estoy de acuerdo para nada. No considero que sea ninguna enfermedad. Es algo, bueno, que hay que tenerlo en cuenta, no sé si da patología, no voy a decir que es una enfermedad, pero bueno, que hay que tenerlo en cuenta sí, porque no es el caso normal, ¿no?, de todos nosotros. No, lo que pasa es que tienes el concepto de que los ves como enfermos, pero no, bueno, al final es que no hay que medir a la gente por con quién se acueste. Hay que mirarnos como seres humanos y punto, nada más. Que hay gente que todavía no se ha apeado del siglo XVIII. Entonces, pues bueno, pues tiene que haber de todo. Yo no considero que sea una enfermedad. Cada país tiene su legislación, pero bueno, en principio habría que respetarlo, tanto como decir que es una enfermedad, ¿no? Yo lo que me parece que es una persona, pues, no rara, pero no es habitual que sea una persona así, no es habitual. ¿Qué le dirías a la gente que considera que un transexual es una persona enferma? Pues sí, les diría que me parece que más problema tienen ellos que los transexuales. Buenas respuestas que escuchamos en las calles y también muchas dudas respecto a la ley. Porque yo te quiero preguntar, Arkaitz, es abogado, si una persona transexual ahora mismo tiene los mismos derechos que cualquier otra persona. A ver, en principio tienen los mismos derechos. Otra cosa es que de alguna forma tiene que demostrar su condición, ¿no? Y eso es una pequeña traba que se le pone a la persona transexual que no se le pondría a cualquier persona. ¿En qué sentido lo digo? Legalmente, ahora en este momento, a la persona transexual, para recibir tratamiento, le hacen pasar por un examen psicológico, digamos, ¿no? Sí. O sea, se está patologizando su condición y eso es lo que debería desaparecer, ese tipo de tratamiento como si fuera una enfermedad. Claro, se trata, tú lo dices, como si tuviera una enfermedad, pero burocráticamente, antes lo decía, puede resultar muy problemático que tu aspecto, que tu identidad sea una y tu nombre sea otro en el DNI. ¿Qué es lo que hace falta para cambiar el DNI? Sí, bueno, lo que se trata de cambiar la mención registral del sexo, digamos, ¿no? Entonces, hay que pasar por un trámite que establece unas condiciones, ¿no? Hay que ir al registro y decir que quieres cambiarte el sexo. Bien, pero ahí no termina todo. Se establecen, esto es una ley a nivel del Estado, y se establecen dos condiciones principales. En primer lugar, que es un examen psicológico, digamos, lo que estábamos comentando, y luego se exige 2 años de tratamiento de terapia hormonal. O sea, va todo en la línea de lo que estábamos comentando. Se les trata como enfermos y, por tanto, pues, primero que demuestren que realmente tienen esa identidad. No se respeta su derecho a la determinación de la identidad sexual. Ese es el problema. Es duro, además de todo lo que están pasando, de lo que han pasado en algunos casos en casa, no ha sido el caso de Miquele. Y otra cosa, todas las trabas que luego hay que pasar. Sí, adelante. Estaríamos hablando de que solo se reconoce a los mayores de edad. Quiero decir, estos críos, por ejemplo, no tendrían esa opción. Directamente, legalmente, ya quedarían excluidos de eso. La mención de sexo a partir de los 18 años.
Ahí estamos ya afinando con la ley. Estamos a punto de terminar y quiero guardarme un segundo para que tú me cuentes, Miquele, una cosita que no quiero que se quede en el tintero, pero me gustaría ir con la grada y se lo voy a preguntar a Sara. Sara, ¿qué estás viendo? Al inicio del programa decías hay que mantener esa y respetar a todas las personas. ¿Qué es lo que opinas ahora? Pues la verdad me quedo con la boca abierta de ver sobre todo a los padres. Yo también me he emocionado al escuchar a la Peque. Creo que es un ejemplo lo que estáis dando a la sociedad, a los que no tenemos casos cercanos. He aprendido mucho escuchándoos y si antes ya creo que tenía una postura cercana a entenderos, ahora sí que os entiendo doblemente y bueno, y os doy la enhorabuena. Bueno, pues para ayudar a muchas personas, a muchos niños, niñas, que quizá no sepan qué es lo que les está pasando, que es algo que he escuchado a casi todos, esa gran duda. Es lo que quería que me contaras, Miquele, que estás hecha una cineasta, que haces documentales, que cuentas tu historia. Cuéntanos en qué estás trabajando ahora, qué es lo que enseñas en esos documentales. Pues el caso es que una chica me dijo que a ver si me propuso hacer un documental donde contaría mi vida, donde se vería un poco pues, mis experiencias y contaría pues, cómo ha sido todo este proceso. Y yo dije que sí porque me parece una oportunidad muy buena para que esto la gente lo conozca, pues sepa que no es nada raro, que no es nada anormal, es algo totalmente normal y como por lo menos yo lo he vivido, ha sido una experiencia muy normal. He vivido como cualquier adolescente, cualquier chica adolescente que vive pues, tranquilamente con sus amigas, con su familia, con todo su entorno y eso es lo que se ve en el documental, eso es lo que explica y es... Tenemos un documental, el tuyo, y antes me pedía un segundo, Nayane, para hablar de su libro, que queda así como vengo a hablar de mi libro, pues no, de ese pequeño cuento. Tienes muy poquito tiempo, pero como es una salada, porque es una salada y es muy parraplitas, me lo vas a contar. Habla tú, Nayane, habla tú. Creo que no quería, creo que le pilla un poco el alma. Es mencionar el cuento porque ahora va a salir para si puede ayudar a más niños, a más padres, ¿no? Pues a entender un poco cómo en ese momento lo vimos y lo vivimos y es ni Nerea Naiz, yo soy mía. Yo soy mía. Bueno, pues con ese documental, con ese libro, con ese cuento, leo con vuestros testimonios. Ares, muchísimas gracias a todos por haber venido. Esperemos que hayamos ayudado a las personas y sobre todo también acercarles a todos ustedes la transexualidad. Nosotros nos vamos, pero mañana volvemos. Les dejo ya con el Teleberri. Agur.